en casa. Bueno, se aprobó anoche el presupuesto quinquenal para la Intendencia de Montevideo. Que te lo apruebo o no te lo apruebo, en esa estamos, ¿no? Pareciera que se tratara casi que hasta de un juego, porque venimos de la no aprobación del presupuesto de la otra intendencia y así sucesivamente. Pero vale la pena, obviamente, de todas formas, analizar las argumentaciones de por qué sí y por qué no. Según el presupuesto o la exposición de motivos del presupuesto aprobado, sin, por supuesto, los votos de los nacionalistas y de los colorados, marca 4 ejes definidos estratégicos, que son sustentabilidad ambiental, promoción del empleo, movilidad conectada, fluida, inclusiva y saludable, y atención a la vulnerabilidad social, más algunos lineamientos transversales que tienen que ver con la igualdad de género, descentralización, participación, cultura y digitalización para la modernización de la gestión. El tema es que desde la oposición no se advierte que en realidad sea ni un presupuesto que está al servicio de las necesidades reales del ciudadano, ni que además cumpla con los relatos de otrora, los objetivos que se marcaba la intendenta. En grosso modo, ¿no? Después podemos ir desglosando algún temita. Pero estamos acompañados en este momento de Laura Raffo, economista y presidenta del Centro de Estudios Metropolitano. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer acompañarlos. Bien. No conozco esto y lo pregunto desde la ignorancia total. ¿Hay antecedentes de la no aprobación, salvo el fideicomiso con los votos de Novik? Sí, no, bueno, separemos las cosas. Fideicomiso es una cosa, sí. Esto es el proyecto de presupuesto quinquenal. Sí. Es totalmente distinto. Sí. Sí hay antecedentes que en las juntas departamentales la oposición no estuviera de acuerdo con el presupuesto y se votara en negativo. De todas maneras, quien resulta electo, en este caso intendenta, cuenta con la mayoría en la Junta Departamental y, por lo tanto, en general, los presupuestos departamentales quinquenales suelen salir aprobados porque necesitan solamente los votos de la fuerza que gana la intendencia. Sí, exactamente. Bien, bueno, y a ver, desde los argumentos que, como recién decía, a modo muy grosso, ¿no? Y que marcaba el edil nacionalista Rodríguez, ¿por qué se entiende que los blancos no están apoyando este presupuesto? La verdad, nosotros hicimos un análisis bastante profundo de los números. A mí no me gusta, por mi profesión, opinar antes de tener las cosas bien analizadas. Pedimos cuadros detallados, pedimos una subdivisión por actividades para poder comparar con el quinquenio anterior. Y la verdad que nos encontramos con un presupuesto quinquenal que, pese a que en palabras suena bien, porque lo que tú leías al principio es como, bueno, todos queremos que el ambiente sea mejor cuidado, que haya una gestión integral de residuos, todos queremos que la sociedad esté más integrada. Sin embargo, cuando vamos al detalle del presupuesto, los números no mienten. ¿Qué se invierte en cada cosa? Uno mira, bueno, ¿en qué se invierte, qué no? La verdad, encontramos un presupuesto quinquenal de la intendenta Cose que no tiene esa impronta social que esperábamos que tuviera en tiempos de pandemia y que hace una serie de gastos que consideramos innecesarios, por ejemplo, 48 contrataciones directas, por ejemplo, un servicio de prensa, comunicación y relaciones públicas que creemos que está quizás sobredimensionado si se compara con otros rubros de mayor necesidad, gasta más en las licencias para pasar partidos de la NBA que en el plan ABC de nutrición infantil. Entonces ese plan ABC que realmente sonaba, por lo menos en el relato, como es el 1%, ¿no? Algo transformador, ¿no? Sí, en todo el quinquenio, de todo el dinero que la intendencia gasta en el quinquenio, en el plan ABC, de cada 100 pesos se gasta 1. Eso en términos quinquenales. ¿Y los derechos por la NBA? Creo que y bueno, ahí se pagó $1 millón por esos derechos y eso es lo que se va, es el doble de lo que se va a invertir en, por ejemplo, el subrubro. El plan ABC tiene varios rubros en el rubro nutrición infantil del plan ABC. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué nos importa más realmente? ¿Dónde están las prioridades? Uno cuando presenta un presupuesto, en definitiva está bajando en números, a papel, en blanco y negro, sus prioridades, lo que uno cree que es más importante para la gestión. Entonces nosotros creemos que en este presupuesto no quedan reflejadas esas prioridades. Por eso fue que la bancada de ediles del Partido Nacional no lo acompañó con el voto, la bancada de ediles del Partido Colorado tampoco, y el edil que representa al Partido de la Gente tampoco. Es decir, la coalición entendió
que no debía acompañar este presupuesto. Sí, en particular, porque primero se vota en general y luego se votan como normativas. Por ejemplo, la creación del plan ABC se votó positivamente porque se entendió que en un momento de pandemia un plan que atacara la vulnerabilidad social era muy importante, pero no creemos que sea buena cosa cómo se está ejecutando. Porque además, como siempre se vota un poco tarde esto, porque esto trae todos los gastos de 2021, tú tenés chances de ver cómo se fue desarrollando. Yo, por ejemplo, recorrí los barrios el otro día. El Montevideo Olvidado, que fue algo Sí. que incluso planteaste tú, ¿no? Hoy, y en este contexto, ¿es responsabilidad de la Intendencia o del Gobierno Nacional? Bueno, yo lo que recorrí y miré específicamente en el Montevideo Olvidado, hace pocos días estuve, por ejemplo, en Villa Isabel, porque nos llamó una vecina y nos dijo, quiero que vengan a ver las calles que mejoró el plan ABC, cómo están ahora. Se las habían mejorado en febrero. En el momento los vecinos estaban contentos, se había pasado un poco de asfalto y bueno, aquello estaba mejor. La verdad que las vas a ver ahora y bueno, las imágenes tampoco mienten. Están llenas de pozos, la cuneta no se hizo bien, fue como un parche, ¿viste? Entonces, eso es lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, toda la mañana estuve recorriendo el Miguelete, distintas zonas de la ribera del Miguelete, porque bueno, atraviesa gran parte de la ciudad, y vos te vas a la zona de enfrente al 40 Semanas, y vos ves que del lado del 40 Semanas están todos los residuos ahí, y entonces esos residuos es porque no hay una solución integral de gestión de los residuos en los asentamientos, algo que es muy necesario y que no está contemplado ni descrito en este plan de presupuesto, ni hay un rubro que diga, bueno, esto es para generar esta solución. Entonces yo esas cosas que veo realmente, por supuesto que son responsabilidad de la Intendencia, y por eso es que nos sorprende que habiendo temas que se arrastran de tal larga data, como es la gestión integral de residuos, como es la reparación de calles y veredas, como es la mejor iluminación de la ciudad, vemos que no están reflejadas en ese presupuesto quinquenal y por eso fue que la bancada decidió no apoyarlo con su voto. Bien, me gustaría escucharlos. Alfredo. Sí, yo no sé quién banca al centro de ustedes. ¿Al de estudios? Sí, pero si yo fuera el patrón, los mataba seguro de paro, porque en realidad... Yo soy la presidenta de la Departamental Nacionalista, y capaz que esto que te estoy contando es más en mi rol de presidenta de la Departamental Nacionalista, ¿no? Porque me corresponde, fui electa por los convencionales del Partido Nacional en Montevideo para representar al partido Montevideo. Entonces, por eso nos tenemos que preocupar de estos temas departamentales. No, pero digo de que la preocupación es decir, yo creo que uno esperaba, después de vos haber sido candidata a intendente, es decir, y habiendo peleado el tema de la candidatura, etcétera, como que yo esperaba un rol de parte tuya y del grupo, una especie de fiscales de la intendencia actual. Y la verdad que los veo muy pasivos. Porque más allá de alguna declaración de algún edil que denuncia y esto y lo otro, como que no lo veo con propuestas, capaz que las tienen, pero por lo menos no se hacen, yo no las he escuchado. Y hace un año y pico ya, ¿no? Que está un año la intendencia, la hasta un año. asumió en noviembre. No hace un año todavía, tenés razón, 8 meses. Creo que a veces en el plazo de un año, y en eso Alfredo coincido contigo, después de un año de gestión son los momentos de realizar la evaluación completa de un año y decir, bueno, esto es lo que me parece bien, esto es lo que me parece mal, aquí están nuestras propuestas. ¿O es No un politiquería deporte barata, inconducente, digamos? creo que un año es un buen periodo de tiempo como para evaluar y tener un diagnóstico más completo. Parte del diagnóstico está, porque esto que te estoy comentando respecto del plan ABC, que ya las primeras mejoras en esas calles se hicieron en febrero y ya detectamos que están mal hechas, es algo que cuando termine el año van a seguir estando mal hechas. Dudo que vayan a volver con la máquina aplanadora por ahí. Pero entonces, creo que uno tiene que tener también la responsabilidad. Recién ahora se presentó el presupuesto, entonces también había que ver qué presentaban, capaz que presentaban algo transformador, no lo vimos así. Entonces hay que tener responsabilidad para fiscalizar por un lado y proponer por el otro, porque si no te quedas corto, no creo una oposición fiscalizadora sea lo único que quiere la gente. No, pero en propuestas, ¿no? Es decir, yo creo que el dilema es la intendencia, ¿qué rol tiene que jugar? ¿Lo social es un rol para las intendencias o eso es responsabilidad del gobierno nacional? Es decir, esto es una discusión que se ha dado antes en la izquierda. Creo que en este momento de pandemia es importante que todos los organismos del Estado cumplan un rol social, porque es un momento de mucha vulnerabilidad y por lo tanto cada uno desde su lugar
con sus presupuestos y con su llegada. Por ejemplo, la Intendencia está muy vinculada al tercer nivel de gobierno, a los municipios. Los municipios tienen que estar cerca de la gente. A veces no lo están. Nosotros en ese diagnóstico que hicimos en el centro de estudios vimos que la gente no sabía cuáles eran las funciones del alcalde, por ejemplo. Hicimos en un momento de vulnerabilidad con Laura sí. Raffo justamente analizando ese diagnóstico que había arrojado el centro, ¿no? Y bueno, en ese momento de vulnerabilidad, la Intendencia y los municipios tienen la suerte de estar cerca de la gente. El tema es si realmente esa cercanía la utilizan para hacer acciones transformadoras o no. Creemos en este momento que no las están realizando. Bien. ¿Qué pensás, Elba? A mí me parece muy interesante el papel que debe realizar la oposición en el sentido de ir analizando y viendo qué es lo que pasa. Ahora, tengo entendido que este presupuesto se presentó en mayo, no ahora, el 31 de mayo. Lo he leído por lo menos el presupuesto se presenta y van en distintas instancias, en comisiones, hasta que llega la votación. Ahí está. Este presupuesto es de una intendencia que casi en diciembre asume, porque el 26 de noviembre, ni me lo cuentes, ¿no? Así los días, asume casi en diciembre, lleva unos 8 meses de gestión, y yo coincido contigo que no son suficientes como para hacer una evaluación de verdad de qué es lo que va a pasar. Pero te quería hacer una pregunta en concreto, 2 preguntas. Una tiene que ver con el presupuesto en sí, cómo se banca el presupuesto. Hay una crítica al gobierno nacional en el sentido de que el presupuesto de la Intendencia de Montevideo solamente un 10% lo banca la alícuota que le da el gobierno nacional, y el 90% lo bancan los recursos naturales que la Intendencia tiene y que al mismo tiempo hay inequidades con el conjunto de las intendencias del interior. Por ejemplo, la de 33, el presupuesto lo banca el 73% el gobierno nacional. Es decir, hay diferentes criterios para juzgar el presupuesto de cada intendencia, y yo creo que eso obviamente también marca problemas a la hora de ejecución de los planes que cada intendencia se propone, siendo que Montevideo es, bueno, de alguna manera es una ciudad muy complicada, muy extensa. Y la segunda pregunta tiene que ver con, también tiene que ver con aspectos vinculados a el plan ABC y algo de lo que decía Alfredo. ¿Hasta qué punto la intendencia es responsable o ha pasado también en el caso de los asentamientos, pero qué casualidad que en el caso de los asentamientos el Congreso de Intendentes se puso de punta frente a la pretensión del gobierno? ¿Es responsable, por ejemplo, de la pobreza, de los asentamientos, de la gente que vive en la calle, que duerme en la calle, que en Montevideo es mucha? ¿Hasta qué punto eso es responsabilidad de mal manejo presupuestario de la Intendencia de Montevideo? Bien. Sé que en el caso concreto, repito, de los asentamientos, todos los intendentes le dijeron al gobierno nacional, no es nuestra responsabilidad. Ahí tomaron todos una postura común, porque el tema es de vivienda, es del Ministerio de Vivienda, y el plan y el dinero para que esas personas se realojen no está. Entonces, esos asentamientos van a seguir y se van a seguir aumentando, porque aumentó la pobreza. Esperemos que no. Bueno, pero aumentó la pobreza, estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a las 2 preguntas, Laura. Te contesto las preguntas. La primera, ¿cómo se financia la Intendencia de Montevideo? Y todas las intendencias del país tienen 2 fuentes de fondos. Los recursos propios, que es lo que recaudan por concepto de contribución inmobiliaria, patente de rodados, tributos de puerta, y transferencias del gobierno central. Las transferencias del gobierno central están definidas por ley. Hay un artículo que dice que hay un porcentaje, el 3% de rentas generales se distribuye a las intendencias. Las alícuotas en que se distribuyen las distintas intendencias están fijadas y siguen siendo las mismas que funcionaban en gobiernos anteriores, están fijadas. Se hace un planteo de cambiarlas con un análisis del vía atrás, pero por ahora siguen siendo las fijadas. Que se habían definido como según distintos indicadores de los departamentos, cantidad de población, pobreza en el departamento, desempleo. O sea que el criterio es uno. Podemos estar de acuerdo o no, pero no es que se toman distintos criterios. El criterio para distribuir es uno que toma distintas variables y en base a eso se hace un cálculo, una fórmula y ¡pum!, se distribuye. Bien. Montevideo es la intendencia que más recauda en concepto de patente de rodados y de contribución inmobiliaria. De hecho, en este presupuesto,
lo que estima la Intendencia, no me quiero equivocar en los números, sí, es aumentar en el quinquenio un 11% sus ingresos propios. Es decir, va a recaudar más, la Intendencia lo está diciendo, mira, pretendo recaudar más impuestos en este quinquenio. No tiene un problema de fondos la Intendencia, es más, la Intendencia plantea ahorrar. Ahorrar, exactamente. Pero tiene un déficit de 3.500 millones. Plantea en este periodo ahorros todos los años. En realidad no es que plantea el Gobierno Nacional, ¿eh? No es función... El Gobierno Nacional plantea lo mismo. No es función, estamos analizando el presupuesto quinquenal de la Intendencia. No es función de la Intendencia ahorrar sin un fin específico. Si fuera para un fin específico, no sé qué. ¿Cuál sería? Bueno, ¿para qué ahorras? A nosotros, ¿qué criticamos, por ejemplo? Bueno, me estás diciendo que ahorrás, pero si yo miro tus inversiones con fondos propios, caen todo el quinquenio. La inversión con fondos propios es muy importante porque es la que hace el mantenimiento del día a día en los barrios, ¿no? La calle que te repararon. Está supuestamente obligada la Intendencia a maximizar esas inversiones, digamos. Bueno, yo pretendería que el patrimonio vial que tenemos, es decir, las calles, cómo funcionan nuestras distintas arterias, se mantengan y se mejoren, ¿no? Pero, y eso es lo que hace la inversión con fondos propios. Sin embargo, todo el quinquenio cae la inversión con fondos propios. A punto tal que la división vialidad, que es una división muy importante, porque es la que se ocupa de esto, tiene montos de inversión que nos decíamos, che, no me cierra, porque si vos sumás lo que se invierte en prensa, en servicio de prensa, de comunicación, en relaciones públicas, más lo que se invierte en TV Ciudad, me da más de lo que se invierte en la división vialidad. Y yo, ay, no, yo quiero que me mantengan las calles, es lo que más se queja la gente. Entonces, eso respecto a tu primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con los asentamientos, hay dos partes que tienen que actuar respecto al asentamiento. En Montevideo en particular, los asentamientos se generan por una cuestión de dificultad de acceso a el terreno y la vivienda propia. Entonces, acá separemos en terreno y vivienda, por lo menos ese es el diagnóstico que nosotros hacemos. El acceso al terreno es algo que la Intendencia puede garantizar. ¿Cómo? A través del plan de ordenamiento territorial, porque hoy los asentamientos están ubicados en zona que estaba calificada como rural, porque el plan de ordenamiento territorial que data de hace muchos años, como que no se fue ajustando a la realidad de la ciudad que fue creciendo y empujando los límites. Entonces, el acceso a los terrenos debe garantizarlo la Intendencia, quien debe entregar esos terrenos con acceso a saneamiento, con iluminación, amanzanados, y luego arriba de esos terrenos, efectivamente, el Ministerio de Vivienda tiene que colocar las casas. O sea que es, digamos, un equilibrio entre ambas partes, un tema que sin dudas es muy preocupante, que creo que el gobierno está planteando mecanismos para obtener más fondos, porque sin lugar a dudas hay que... Pero hay asentamientos que están ubicados en propiedades privadas. Propiedades privadas, Entonces, terrenos ¿qué es lo que tiene que hacer la Intendencia? Gastar dinero, comprar ese terreno. Hay terrenos municipales, hay pero por eso digo, tú puedes estoy hablando de alojar el asentamiento. Tú puedes es complicado. Recategorizar los suelos de manera tal que te puedan permitir hacer esas nuevas locaciones para hacer el gobierno, te lo digo sinceramente, ojalá en este periodo de 5 años se logre hacer eso que tú decís. Porque eso es de ordenamiento territorial y es del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No, el plan de ordenamiento territorial es departamental. Bueno, pero hay también un ministerio que se llama Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El plan de ordenamiento territorial. Y hay una Agencia Nacional de Vivienda. Es competencia de la Intendencia y se vota en la Intendencia y en la Junta Departamental. Bien. Eso es así, sí. Hacemos la primera pausa, lado para cuando volvamos. Ya venimos, gracias.